¿Cómo están? Vamos a hacer una serie de audios en el que vamos a ver cuáles son los aprendizajes y las características que cada uno de los números nos deja. Cuando hacemos un informe numerológico, cada uno de las personas tenemos una serie de números de reto que pretenden que adquiramos algún determinado aprendizaje. Y esto es acotado porque las etapas la vida la dividimos en 4 etapas, a veces los números se repiten en las etapas de vida, entonces no tenemos todos los números como número de reto en nuestra vida, pero en general sí tenemos distintos números en nuestro número de esencia, en nuestro número de personalidad, en nuestro número de camino de vida, como herramienta. Todos los números de alguna forma están relacionados con nosotros. Y incluso si no están relacionados de ninguna manera con nosotros, lo ideal sería que pudiéramos adquirir determinadas características de todos los números para lograr tener una vida mucho más balanceada, mucho más centrada con nosotros mismos, mucho más libre de cargas o de prejuicios o de situaciones que a veces nos alejan de poder vivir de acuerdo a nuestra esencia y de poder vivir en amor. Entonces vamos a iniciar una serie donde vamos a hablar de cada uno de los números y del aprendizaje y de las características que este número viene a darnos. Cuando hablamos de los números, a mí me gusta pensar como cada una de esas energías teniendo 3 carriles. Cada uno de esos carriles va a ser uno donde la energía esté balanceada, y eso sería lo ideal, lograr balancear esa energía. Otro carril donde esa energía se encuentra en exceso, y otro carril, donde esa energía está ausente, digamos, o en con muy poca intensidad. Entonces siempre lo ideal es poder balancearnos en una energía, y vamos a estar oscilando por los distintos extremos hasta que podamos entender la importancia de que esa energía esté, y eso lo vamos a entender cuando la energía está ausente. Vamos a entender qué importante que es contar con esa energía, y otro momento vamos a aprender la importancia de que esa energía no se exceda, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por el comienzo, digamos, ¿no? Por el número 1. El número 1 es un número que es justamente el inicio, es el punto de partida. El número 1 es el número que tiene que ver con el impulso, con el impulso inicial. Y es de alguna manera el origen de las acciones, de las ideas. El número 1 es un número que tiene que ver cuando nos está retando a que podamos defendernos, a que podamos ser fieles a nosotros mismos, a que podamos ser autosuficientes. Entonces, el número 1 también es el número del liderazgo, es el número de poder estar parados sobre nuestros propios pies. Yo creo que de alguna manera el ego resume todo lo que es el número 1, y es un número, entonces, el ego es una palabra muy polémica, ¿no? Porque casi desde toda nuestra vida nos enseña que hay algo malo en el ego, que el ego está mal, que el ego es algo que tenemos que apagar o controlar, que ser egocéntrico está mal. La realidad es que el ego no es más que el reconocernos como individuos, ¿no? El poder estar parados sobre nuestros propios pies y saber que somos individuos dentro del universo, ¿no? Más allá de que formamos parte del todo y que somos seres sociales, también somos seres individuales. Y el otro también es un ser individual. Entonces, lograr balancear el ego es una de las cosas más importantes que el número 1 tiene. Lograr balancear el ego, que implica esto de hacernos cargo de nuestra vida, esto de estar parados sobre nuestros propios pies, de poder tomar decisiones, de poder ser fieles a nosotros mismos, de poder tener mucha confianza en nosotros mismos. Entonces, el 1, cuando genera desbalance, por momentos puede llevar a una sensación de competencia, ¿no? Porque el ego
se va un poco, se aumenta, se excede un poco, entonces queremos ganarle al otro. Y por momentos podemos pasar por otras situaciones de absoluta como falta de confianza, de no querer avanzar, de no querer iniciar. Cuando entendemos que somos individuos con nuestras características, con nuestros deseos, podemos estar centrados en nuestros propios pies, entonces podemos decidir, podemos iniciar cosas que nos gusten, más allá de que sean diferentes o no, porque entendemos nuestra individualidad. Podemos ser autosuficientes, podemos resolver nuestros propios problemas, podemos cultivar nuestra inteligencia, nuestro ingenio, y podemos dejar de lado también el resentimiento. El uno, cuando está desbalanceado, nos muestra tendencias a estar quizás presentando cierto resentimiento cuando las cosas no funcionan como queremos, o quizás hay una fuerte tendencia a que las críticas nos golpeen muy directamente y entonces hagan un efecto mucho mayor al que realmente deberían hacer. Entonces es importante esto, es importante entender qué es el ego, entendernos como personas individuales, y esto también es importante porque cuando nosotros nos relacionamos con los demás, entendiendo que somos personas individuales más allá de ser seres sociales, entendemos que nosotros tenemos nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras maneras de ver las cosas, también entendemos que al otro le pasa eso. Entonces podemos comunicarnos con el otro desde ese lugar. Si uno está parado sobre sus propios pies, puede entender que la responsabilidad es mía y entonces no depositar en el otro responsabilidades que a veces no le corresponden, exigencias que al otro no le corresponden sobre lo que queremos hacer, sobre cómo queremos que sea nuestra vida. Podemos entender y podemos dejar de exigirle al otro que sea que nos complete, porque entendemos que somos nosotros mismos quienes nos vamos a completar, que el otro no va a poder nunca completarnos porque quienes estamos parados sobre nuestros propios pies somos nosotros. Entonces es tener el ego balanceado y tener la responsabilidad de nosotros mismos, tener esta capacidad de liderar, pero de principio de liderarnos, y de poder permitirnos iniciar y poder permitirnos simplemente ser, más allá de las opiniones de los demás, hacen que tampoco seamos críticos, que tampoco le exijamos al otro que nos dé cosas que corresponde que nosotros nos dé. Es como el inicio, es el poder reconocernos como un yo, como un individuo, y también reconocer al otro de esa manera. Entonces esa es la energía del número 1, es una energía que de alguna manera todos tenemos que cultivar. Más allá de que esté o no esté en nuestra numerología implicándonos directamente, más allá de que no esté como desafío, ni esté como camino de vida, ni esté como característica. Todos tenemos que entendernos de esa forma, entender nuestra individualidad, entender la importancia de reconocernos de esa manera y de reconocer al otro de esa manera. De ahí en adelante van a poderse dar todos los demás aprendizajes que tenemos que tener, de todos los demás números. Por eso el 1 es el inicio, porque sin el aprendizaje del 1, sin entender el ego, va a ser difícil que después podamos entender nuestra sensibilidad, va a ser difícil que después podamos entender nuestra comunicación o nuestra autoexpresión o todo lo que los demás números nos permiten y nos requieren que nosotros podamos entender. Por eso el 1 es la base, por eso es importante que logremos darle importancia a nuestros logros, que logremos permitirnos ser creativos porque nos valoramos a nosotros mismos como individuos, que podamos ser originales, ser autosuficientes, valorar nuestro individualismo, valorar nuestro espíritu pionero, que podamos estar determinados, tener una gran determinación en lo que queremos hacer, porque no vamos a estar pensando en de qué manera nos ve el afuera, porque entendemos que el afuera está compuesto por otros individuos con su propia visión. Así que hasta acá llegamos con el número 1, seguimos ahora con otro. Bueno, y vamos a seguir con el número 2. El número 2 es un número que tiene que ver con la sensibilidad, que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con el autoestima. Estas dos palabras, ¿no? Autoestima y empatía, son palabras que se escuchan mucho, ¿no? Que por momentos como que se ponen en boga y estamos repitiendo mucho estas palabras. Y
lo importante es entender un poco qué significa realmente esto, ¿no? Entonces, la energía 2, la energía de la sensibilidad, tiene que ver con desarrollar nuestra sensibilidad hacia todas las relaciones humanas, con poder entender el punto de vista de las otras personas. El 2, con toda esa sensibilidad que tiene, entonces entiende lo que le pasa al otro. ¿Y por qué tiene que ver tanto la autoestima con esto, no? La autoestima, que a veces es como esa palabra, ¿no? Que se dice mucho, es como, bueno, tenés problemas de autoestima, tengo que mejorar la autoestima. ¿Qué es la autoestima, no? La autoestima es justamente la capacidad de estimarnos a nosotros de la manera correcta, de entender nuestro valor, de entender que somos personas con un gran valor, porque todos tenemos un valor y algo, todos somos maravillosos desde nuestra manera. Entonces el 2, con su sensibilidad, nos tiene que permitir primero entender que nosotros somos maravillosos, que cada uno de nosotros, es como si fuéramos haciendo por pasos, ¿no? Bueno, primero generamos este balance en la energía 1 que nos hace estar centrados en nosotros mismos, y después entendemos los seres maravillosos que somos, desarrollamos nuestra autoestima, desarrollamos la capacidad de entender nuestras emociones y de entender lo que nos pasa, y además de poder hacer lo que sentimos más allá de lo que los demás esperan o piensen acerca de nosotros mismos. Eso es una característica de la autoestima, ¿no? Cuando logramos que lo que el otro dice no afecte nuestra visión de nosotros mismos, pero no solamente nuestra visión, sino lo que realmente emocionalmente sentimos de nosotros mismos. Creo que ese es un poco el agregado que hay con respecto al ego y con respecto a una buena visión de nosotros que tiene el 1. El 2 tiene que ver con la emoción, con realmente podernos amar a nosotros mismos. No solamente valorarnos bien objetivamente y poder decir, bueno, mira, yo estudio, yo trabajo, sino decir, yo me amo. ¿Por qué esto es tan importante y por qué esto está tan relacionado también con la empatía y con el vínculo con el otro? Porque cuando nosotros logramos desarrollar una empatía sana, una empatía de verdadero amor hacia nosotros mismos, cuando nosotros realmente logramos amarnos, no tenemos que buscar en el otro eso. Somos compasivos con nosotros mismos, entendemos las cosas que nos pasan y por lo tanto también podemos entender lo que le pasa al otro. Yo creo que hay como algo así bien importante con respecto al número 2, y es no tomarnos las cosas personalmente. El 2, cuando logramos esta energía 2 y esta energía de la sensibilidad, esta energía de la autoestima y de la empatía, la logramos balancear, podemos entender que al otro también le pasan cosas, que el otro también tiene sus desafíos, que el otro también tiene sus retos, como los tenemos nosotros, y que es imposible que al interactuar de alguna manera no afectemos a los demás, pero también aprendemos a no tomarnos las cosas personalmente. Entonces, cuando alguien que nosotros queremos nos hiere de alguna forma o hace algo que para nosotros es doloroso, que me parece una mejor forma de expresarlo que decir que alguien nos hiere, podemos entender que esa persona está transitando su camino, está transitando sus desafíos y que no es con uno el problema. Y eso tiene que ver con el no tomarnos las cosas personalmente. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros nos tomamos las cosas personalmente, ¿no? Cuando, por ejemplo, una persona que nosotros queremos muchísimo, de alguna forma no cumple nuestras expectativas, que eso ya es algo a tener en cuenta, ¿no? Entonces, por el no cumplir nuestras expectativas nos hiere. O hace algo que puntualmente es muy doloroso. Si nosotros entendemos que ese otro nos está haciendo eso a nosotros y nos lo tomamos personal, primero que nos enojamos mucho con el otro, por lo tanto no lo podemos entender, y después nuestro inconsciente de alguna forma entiende que si el otro y un otro al que nosotros queríamos fue capaz de herirnos, hay algo en nosotros que nos hace merecedores de ese daño. Por lo tanto, eso sigue hiriendo de alguna forma nuestra autoestima.
porque sentimos que es algo con nosotros. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que es algo que el otro está procesando de la manera que puede y como puede, entonces entendemos que no es conmigo, y no busco qué es lo que está malo en mí para que el otro no me pueda querer como yo espero que me quiera, sino que entiendo que hay algo en el otro que no le permite quererme como yo quiero que me quiera. Entonces de ahí parte como esta importancia de la sensibilidad, de la empatía y de la autoestima. Cuando nosotros tenemos una autoestima balanceado, podemos amarnos a nosotros mismos y no buscar de forma desesperada en el afuera ese amor y esa aprobación que muchas veces no nos estamos pudiendo dar. Y eso hace que terminemos exigiéndole al otro que nos dé todo eso que nosotros no podemos darnos. Y de ahí a veces es cuando perdemos la capacidad de empatizar, porque el otro se vuelve un medio para que nosotros tengamos ese amor que tenemos que tener y nos olvidamos de que el otro es otro, justamente. Por eso es como hay como este vínculo, ¿no? Y esta cosa también cíclica de los números. Cuando nosotros aprendemos a centrarnos en nosotros mismos, podemos aprender esto otro, podemos aprender a ser empáticos y podemos aprender a amarnos a nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando logramos esto? También logramos otra característica del 2, que es la capacidad de cooperación, la capacidad de trabajar en equipo, de integrarse con el otro, de poder ser receptivo, de poder estar en equilibrio, de poder estar en unión con el otro y tomar las características mías y las características del otro para hacer que las cosas funcionen. La asociación y la vinculación y los vínculos son características importantes de un 2 que está balanceado, porque logra mantener el equilibrio y así generar vínculos sanos con uno mismo y con el otro. Porque uno logra verse desde el amor y desde ahí puede ver al otro desde el amor. Uno logra ser compasivo y desde ahí puede ser compasivo con el otro, cuando primero puede ser compasivo con uno. Así que estas características del 2 son bien importantes. El 2 confía en sí mismo. El 2 no tiene miedo cuando está balanceado a ser juzgado, porque entiende que hay cosas que son del otro, ¿no? El 2 cuando se logra balancear entiende que la opinión que el otro tenga sobre vos es del otro. Y empatiza con eso, no se enoja con el otro porque el otro opina mal. Por eso el 2 cuando está desbalanceado puede tener mucha falta de confianza, puede ser a veces muy paranoico incluso, porque tiene mucho miedo al juicio. Es esto de los carriles que hablábamos, ¿no? Vamos a tener el carril donde esta sensibilidad va a estar en exceso y todo lo que el otro hace nos va a resultar muy hiriente, muy hiriente. Y podemos tener carriles donde esa sensibilidad no está presente. Lo justo es que la sensibilidad nos sirva para entender el camino del otro, para desarrollar la empatía, para ser sensibles con nosotros. Muchas veces la persona con la que más somos insensibles es con nosotros mismos. Muchas veces a quien menos le tenemos paciencia es a nosotros mismos. Muchas veces en quien menos confiamos es en nosotros mismos. Así que esto es lo importante del 2. Poder amarse a sí mismo, poder tener confianza en sí mismo, poder tener una buena autoestima para después tener una buena empatía que le permita ser sensible y tener una actitud de cooperación con el afuera. Bueno, ¿cómo están? Vamos a seguir con esta serie de los números y su aprendizaje. Ahora seguimos con el número 3. El número 3 es un número que tiene mucha relación con la comunicación, que tiene mucha relación con la expresión, sobre todo con la autoexpresión, con la expresión de las emociones. El 3 es un número que está relacionado con la alegría de vivir. Entonces, lo que tenemos que aprender de este número tiene que ver con eso, tiene que ver primero con el gran impacto que las palabras tienen en nuestra vida. Las palabras tienen impacto en nuestra vida desde diferentes ángulos, ¿no? Porque muchas veces pensamos y hasta repetimos este dicho de que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y la realidad es que
Las palabras son sumamente importantes. Cuando nosotros hablamos, muchas veces se generan malos entendidos o generamos diferentes situaciones por el uso que le estamos dando a las palabras, por lo que decimos, por lo que no decimos, por la manera en que decimos lo que decimos. Muchas veces los malos entendidos tienen que ver con no expresar algo que nos pasa en el momento y entonces se generan suposiciones, ¿no? Las suposiciones suelen ser grandes enemigos del bienestar, porque no terminamos de entender al otro, no terminamos de expresarnos para que el otro nos pueda entender. Entonces la energía 3 tiene que ver con esto, tiene que ver con permitirnos hablar desde nuestro corazón. Si lo seguimos pensando como veníamos, tenemos un 1 que nos ayuda a estar parados sobre nuestros propios pies, tenemos un 2 que nos ayuda a conectar con nuestra sensibilidad y tenemos un 3 que tiene que ver con expresar nuestra sensibilidad. Muchas veces cuando está el 3 desafiándonos en nuestra vida, lo que nos suele pasar es que tendemos a hacer esto de hacer humor con las emociones que nosotros tenemos. En vez de expresarlas sinceramente, utilizamos el humor para enmascararlas. Entonces de pronto nos reímos de algo que verdaderamente para nosotros es importante. Yo creo que el humor es una gran herramienta para sanar y que nos puede ayudar mucho a que sanemos, a ver las cosas desde otro lugar, pero me parece que es importante tener en cuenta y no caer en el límite que puede ser muy finito de, en vez de usar el humor como manera de sanar, como manera de expresar lo que nos pasa, podríamos caer en un uso del humor que lo que haga es enmascarar lo que a mí verdaderamente me pasa. Entonces con eso hay que tener cuidado, que el humor se vuelva una forma de tapar lo que en verdad nos pasa. Si nosotros aceptamos que eso nos duele, lo trabajamos y después desde ahí hacemos el humor, está genial, pero lo que no está bien o no es lo deseable, porque también eso es algo que tiene que ver con el 3, que yo a veces cuando me escucho hablar me voy dando cuenta. El 3 tiene, cuando está armónico, tiene una gran capacidad de abandonar el juicio, de poder ser consciente de sus juicios morales y irlos abandonando. Esto es decir, ¿es bueno o es malo? Las cosas no son buenas o malas, las cosas son, y podemos encontrar formas más armónicas o menos armónicas, pero también es importante ir abandonando este juicio o esta sentencia de decir esto es bueno o esto es malo. Eso también tiene que ver con el 3. Entonces, volviendo a lo que hablábamos del humor, ¿es armónico o es deseable que logremos usar el humor como forma de sanarnos, siempre y cuando hayamos entendido que ahí hay algo que nos duele? Porque la única forma de sanar algo o de entender que hay un problema es reconociéndolo, enfrentando ese dolor y de ahí buscar diferentes técnicas. Como la crítica también puede ser otra manera de un número 3 que está inarmónico, de poder, digamos, escapar a sus sentimientos. Como el 3 tiene que ver con la expresión, van a haber situaciones quizás de demasiada expresión de emociones o de muy pocas, porque la situación óptima es donde nosotros podamos expresar lo que nos sucede en el momento y con la intensidad correcta, es decir, hacer una buena gestión de nuestras emociones. Me parece también bueno esto de irnos dando cuenta de las palabras que usamos. A veces uno dice hay que controlar las emociones. Las emociones hay que gestionarlas, hay que trabajarlas, hay que aceptarlas, procesarlas y liberarlas en el momento correcto. Porque a veces esto de controlar la emoción se parece mucho como a callarla o a decir no, acá salís, acá no salís. Cuando nosotros tenemos una buena gestión de la emoción no se va a expresar de una manera mayor a la que correspondería. Siempre que nosotros expresamos una emoción de forma que pareciera desmedida, ¿no? Que pareciera que estamos reaccionando, sobre reaccionando, ¿no? Sobre algo que no pareciera ser tan grave, es porque seguramente en esa liberación emocional que hicimos en el momento estamos sacando otros enojos, por ejemplo. Entonces me enojo, por ejemplo, porque, no sé, porque está fría la comida y me enojo. Y de repente me enojo mucho y es como, no, ¿cómo te vas a enojar tanto por esto? No, seguramente es porque estás liberando otro enojo previo. Por eso cuando nosotros podemos gestionar bien nuestras emociones, expresarlas ya no va a ser
esto tan desafiante que a veces nos parece, ¿no? Pues yo creo que la expresión de la emoción es algo que termina asustándonos porque desde muy chiquitos a veces estamos como aprendiendo a no expresarlas y también nos cuesta y nos incomoda cuando alguien cerca nuestro expresa una emoción, ¿no? Entonces alguien llora y nosotros le decimos, no llores, no llores, o estamos acostumbrados a que lloramos de chiquitos y viene alguien a querer que no lloremos más. Porque la expresión de la emoción es algo que nos suele incomodar mucho, no sabemos qué hacer con esa situación. Entonces eso es algo que tenemos que ir viendo, ¿no? Es como, bueno, permitirnos darnos cuenta de que no pasa nada, de que podemos llorar y no pasa nada. Por el contrario, cuando nos permitimos sacar ese llanto, el llanto nos purifica, el llanto nos va limpiando y vamos a sentir después una sensación de calma muy linda, muy agradable. Entonces, estas son las cosas que tenemos que ir viendo sobre la expresión emocional que tienen tanto que ver con este número 3. El número 3 es un número que además tiene mucho que ver con la alegría, como decíamos, ¿no? El número 3 es un número que trae alegría a los lugares donde está y a veces eso puede ser también un arma de doble filo porque el 3 puede creer o entender que su función es siempre traer alegría a los lugares donde está. Y la realidad es que a veces uno puede no estar alegre, no tener ganas de expresar alegría y entonces eso tiene que ver con poder expresar las emociones correctamente y poder entender que ser alegres no es una obligación que tenemos con los demás. La energía 3 es una energía muy creativa, es una energía que tiene mucho que ver con desarrollar la creatividad, por esto también de la expresión, por eso los 3 suelen estar muy vinculados a lo artístico y si tenemos un 3 como desafío es bueno también tratar de ir metiéndonos en el mundo del arte porque es un lugar donde nos va a permitir expresarnos, donde nos va a permitir ser y mostrar lo que somos y lo que nos pasa. Entonces, importante eso, ¿no? Como la palabra que relaciona al 3 es la autoexpresión, es identificar los sentimientos y hablarlos y expresarlos desde el corazón y tienen este costado muy sociable, este costado expresivo, creativo, que va permitiendo entonces conectar con todo eso, con todas las emociones, expresarlas y entonces poder manifestar esa gran vibración alegre que el número 3 tiene. Así que este es como el aprendizaje que debemos tomar todos de alguna manera del número 3, el permitirnos expresarnos, el sociabilizar, el comunicarnos. El 3 tiene una gran facilidad para comunicarse, para usar las palabras correctas en el momento correcto, diciendo las cosas que quiere decir, de la manera que quiere decir, porque tiene una gran gestión emocional. Eso es lo que sucede con un 3 armónico. Y sobre todo también esto del juicio moral, que capaz que lo mencioné un poco por encima. El 3 tiene una tendencia al equilibrio, a alcanzar al equilibrio. Y alcanzar esto de ser consciente de sus juicios morales y de evitarlos, digamos, ¿no? Porque cuando nosotros decimos que algo está bien o que algo está mal, siempre está ese juicio detrás y un juicio que nosotros estamos haciendo a través de nuestra visión de la situación y muchas veces desconociendo que algo que le pasaba al 2, ¿no? Que hablábamos en el 2 de que tenemos que lograr reconocer que las cosas no son personales y que las cosas suceden porque es lo que el otro pudo hacer. Con esto pasa un poco lo mismo. Las situaciones no son buenas o no son malas, sino que cada uno de alguna forma hace lo que puede hacer. Y claro que eso después puede generar daño a los demás. Esto no quiere decir que nosotros digamos, no, nada es malo y entonces está todo bien. No, sí, hay situaciones que son hirientes, hay situaciones que pueden ser muy tristes para otra persona que le toca, digamos, vivir esa situación. Eso no se trata de negar eso, de negar como ese posible dolor atrás de una situación, pero sí se trata de evitar el juicio moral. Muchas veces hacemos juicios morales todo el tiempo a cosas que no tienen sentido, ¿no? Enjuiciamos a la gente por la forma en que se viste, por la forma en que su cuerpo es, por la forma en que se peina, por la música que escucha,
por un montón de cosas. Entonces, esto tiene que ver con el aprendizaje del 3. Tratar de abandonar el juicio, porque eso nos va a permitir decir, bueno, esta situación me gusta o no me gusta, me hace bien o no me hace bien, quiero o no quiero involucrarme con esta situación, pero sin generar un juicio sobre esa situación. Y bueno, hasta acá llegamos con lo que es la enseñanza principal del número 3, esto de poder expresar las emociones, esta sociabilización, esta energía tan cargada y tan alegre que tiene el número 3 y el poder ser consciente de sus juicios morales para irlos abandonando. Espero que les haya gustado y seguimos después con el número 4.